Buenos días, mi nombre es Noelia Rojas, soy enfermera, profesora de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hoy día hablaremos respecto de cómo cuidar a la familia de los pacientes COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. Para introducirnos en el tema, no podemos dejar de señalar que, como bien sabemos, China fue el país que reportó el primer caso COVID-19 en diciembre pasado. Y hoy el mundo vive una pandemia sin precedentes en que el número de contagiados aumenta en todos los continentes. La información de nuevos casos y de personas fallecidas se actualiza permanentemente. Sabemos que hay más de 2 millones de personas contagiadas en todo el mundo y más de 119.000 personas fallecidas. Sabemos además que del total de personas que se contagian por este virus, un 10% presentará síntomas severos y un 5% requerirá ser hospitalizado en unidades de alta complejidad. ¿Cuál es el impacto que la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos tendrá para estos pacientes? Será motivo de estudio en los próximos meses. Por lo pronto, debemos preocuparnos no solo de cuidar a los pacientes que ingresen graves a las unidades de cuidados intensivos, sino también de acompañar y cuidar a las familiares de los pacientes COVID-19. Para poder hablar sobre cómo cuidar a los familiares de los pacientes que hospitalizamos hoy día en las unidades de cuidados intensivos con diagnóstico de COVID-19, tenemos que remontarnos a qué dice la literatura respecto a cuál es el impacto que la hospitalización en general tiene en los familiares de cualquier paciente que ingresa a un hospital. Sabemos que desde el momento en que se diagnostica una enfermedad cuyo tratamiento va a requerir un ingreso hospitalario, tanto el paciente como sus familiares o los cuidadores primarios van a verse implicados en un proceso durante el cual pueden experimentar importantes alteraciones emocionales. En este contexto, entonces, los objetivos de esta presentación son que podamos reconocer cuál es el impacto que la hospitalización en la UCI tiene para la familia del paciente crítico, que conozcamos el impacto que la hospitalización en una UCI tiene para la familia de un paciente crítico COVID-19, y que identifiquemos algunas recomendaciones para otorgar un mejor cuidado a las familias de pacientes críticos COVID-19. La hospitalización en una unidad de cuidado intensivo supone que una enfermedad aguda y grave ocasiona un gran impacto en el paciente y su familia. En ocasiones, el paciente es un adulto que se encuentra en un buen estado de salud, que recibe un insulto inesperado que pone en riesgo su vida y que lo hace ingresar a una unidad de alta complejidad. La familia cumple un rol fundamental en la recuperación de los enfermos hospitalizados en general, y en particular en los pacientes críticos. Si revisamos las investigaciones que se han llevado a cabo respecto del efecto que tiene la hospitalización en una UCI, tanto a corto como a largo plazo, podemos encontrarnos con que, en el corto plazo, los familiares de los pacientes críticos desarrollan síntomas de ansiedad, estrés, desesperación y depresión. Y en el largo plazo hay dos situaciones que están claramente descritas. El síndrome post-UCI, que se refiere a un estrés postraumático que puede presentar la familia de un paciente crítico desde el ingreso del familiar a la UCI hasta un año posterior al alta hospitalaria. Y el duelo complicado en familiares de pacientes fallecidos en UCI, que también ha sido largamente descrito en la literatura en los últimos años. ¿Qué elementos de la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos provocan estos altos niveles de ansiedad y de estrés? Algunas investigaciones han profundizado en la identificación de los denominados estresores en una unidad de cuidados intensivos, los que se han agrupado en tres grandes dimensiones: el ambiente, la condición del paciente y la comunicación entre el equipo y la familia. Cuando hablamos del ambiente nos referimos a las características físicas del ambiente que rodea o que está presente en una unidad de cuidados intensivos. El tipo de cama, las barandas, la movilización que tiene el paciente en una cama, los monitores, los ventiladores mecánicos, las bombas de infusión, los sistemas de soporte, el sistema de aspiración que rodean al paciente cuando se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Todas estas son características de la infraestructura que generan ansiedad en el familiar cuando éste visita al paciente crítico. La propia condición del paciente, el ver al ser querido invadido con tubos, drenajes, con tensiones que le imposibilitan la movilización de sus manos o que le imposibilitan la posibilidad de hablar, generan ansiedad, angustia, preocupación en el familiar que
accede a la visita, y las dificultades propias de la comunicación entre el equipo y la familia. El familiar se ve afectado por la falta o por la dificultad que muchas veces experimenta de poder comprender la información que el equipo de salud entrega en el momento de la visita. La falta de conocimiento en el área de la salud y la falta de entendimiento respecto de la terminología específica que el equipo de salud utiliza generan mayores niveles de angustia y mayores niveles de ansiedad en los familiares de los pacientes críticos. Estas fuentes de estrés pueden ser resumidas en que se presentan como factores estresantes entonces en una unidad de cuidados intensivos, las dificultades en la comunicación entre familiares y pacientes, el propio significado de estar en la unidad de cuidados intensivos, el no conocer al equipo de salud, el no poder hablar con el médico. Las anteriores entonces son factores que con frecuencia condicionan y determinan que el familiar de un paciente crítico se sienta cada vez más ansioso y cada vez más angustiado cuando va a visitar a su familiar a una UCI. Esto hace que los familiares no se sientan con libertad para poder verbalizar sus dudas y temores. Y a ello se asocia que las enfermeras con frecuencia perciben que la información que deben entregar a los familiares de los pacientes críticos debe estar centrada en dar cuenta de los cambios y de la evolución clínica que el paciente tiene, y por lo tanto centran la información que entregan en cambios biológicos. Pero para los familiares, los problemas que se presentan, dado a la condición de gravedad que tiene el familiar querido en la UCI, se asocia a aspectos psicológicos, sociales y culturales, que en ocasiones entonces el equipo de enfermería no logra comprender. Esto hace que el familiar sea incapaz de explicar sus necesidades, lo que se traduce en una falta de feedback entre la familia y la enfermera. La literatura al respecto es consistente en señalar que cuando el familiar es incapaz de explicar sus necesidades y se produce esta falta de feedback, se produce un deterioro en la relación enfermera-paciente y enfermera-familiar. Y la literatura en este punto señala que las necesidades de los familiares son esenciales y cuando son consideradas alivian y reducen de manera inmediata la angustia de la familia. El reconocimiento de las necesidades de los familiares del paciente crítico impactan positivamente en la experiencia, por lo tanto, durante y después de la hospitalización. Particularmente, las necesidades de la familia fueron descritas hace más de 20 años por investigadoras norteamericanas, Molter y Leske, quienes desarrollaron un instrumento para poder reconocer cuáles son las necesidades de los familiares de los pacientes críticos. Estas necesidades se han agrupado en 5 grandes dimensiones y han sido estudiadas en diversas partes del mundo. Los estudios han demostrado que las necesidades más importantes que los familiares de los pacientes críticos presentan cuando tienen a un ser querido hospitalizado en la UCI se agrupan en las siguientes dimensiones: información, necesidad de seguridad, necesidad de apoyo, necesidad de proximidad, necesidad de comodidad. En una situación habitual de una unidad de cuidados intensivos, como la que se presenta en la imagen, donde se encuentra un paciente rodeado de su familia, pero también del equipo de salud, la enfermera se pregunta entonces, ¿cómo yo logro satisfacer las necesidades más importantes que tiene la familia? Las estrategias tradicionales que se han utilizado en diversas partes del mundo para poder satisfacer estas necesidades y que han demostrado alguna efectividad son, por ejemplo, la ampliación y la flexibilización de los horarios de visita, lo que permite que el familiar pueda acceder en horarios más libres a visitar a su familiar enfermo. La presencia de un facilitador de comunicación en las unidades de cuidados intensivos, alguien que pueda ir informando periódicamente a la familia de cuál es el estado o la condición de salud de su familiar querido. La participación de la familia en reuniones familiares periódicas, es decir, que el equipo de salud se reúne con la familia y puede conversar respecto de la evolución del paciente crítico. La elaboración y la entrega de folletos educativos que permiten a la familia comprender cómo funcionan las unidades de cuidado intensivo y cuáles son las técnicas, los procedimientos y los horarios en que se realizan algunos puntos importantes del cuidado del paciente crítico. Y la presencia de familiares en rondas de equipos de salud. Todas estas estrategias, que tradicionalmente pueden ser aplicadas en distintas unidades de cuidado intensivo, han ido demostrando
efectividad para poder abordar las necesidades de los familiares y por lo tanto permiten que en el contexto de una unidad de cuidados intensivos, si bien el paciente se encuentre grave, el familiar pueda estar presente, tomar la mano y sentirse más cerca de este ser querido que se encuentra en una condición grave. Pero ¿qué ocurre con las necesidades de la familia en el contexto de la pandemia por COVID-19? Imagen como la anterior, la vemos reemplazada por esta otra imagen, donde la necesidad de establecer un distanciamiento físico imposibilita la posibilidad de que la familia, ¿cierto?, acceda con mayor frecuencia a visitar a su ser querido. En ocasiones nos vamos a encontrar con familiares que por una propia forma de poder cuidarlos, ¿verdad?, ellos van a tener que estar en una situación de cuarentena en su domicilio y no van a poder visitar siquiera a su ser querido. O las normas hospitalarias van a establecer la prohibición de que acceda a la familia o que estos pacientes graves tengan visita. ¿Qué hacer entonces? El desafío actual es poder trabajar de forma organizada y cooperativa en implementar estrategias con el objetivo de disminuir el impacto de la crisis y preparar a los familiares para la toma de decisiones que la estadía de un familiar en la UCI implica. Pero también el desafío actual está en tomar los mejores ejemplos de intervenciones que hayan resultado efectivas en otros países. Las siguientes son un listado de recomendaciones basadas en revisiones de literatura, en experiencias reportadas actualmente por enfermeras en el mundo, pero también en experiencias locales que han dado cuenta de algunas intervenciones que al realizarlas permiten disminuir los niveles de ansiedad, de estrés en los familiares de los pacientes críticos que hoy tenemos hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19. Si pensamos que hoy el familiar no puede estar cerca de su ser querido hospitalizado en la UCI, y más bien la forma de comunicación es a distancia, mediante un teléfono, mediante videoconferencia, ¿cómo podemos hoy día, cómo pueden hoy día las enfermeras del mundo lograr satisfacer este grupo de necesidades, ¿verdad?, de las que nos hablaban las investigadoras norteamericanas? Este es el desafío. ¿Cómo lograr satisfacer necesidades de información, de seguridad, de apoyo, de proximidad, de comodidad, mediante el distanciamiento que hoy día la pandemia nos exige? Para poder responder a esa gran pregunta, tal vez deberíamos hacernos algunas preguntas pequeñas o más acotadas. Por ejemplo, pensar en cómo se debe entregar entonces la información en una situación de pandemia. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo hacer que los familiares que están lejos y que no pueden visitar a su familiar por restricciones físicas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlos sentir más seguros? ¿Cómo podemos hacer que se sientan acompañados? ¿Y qué podemos hacer frente a situaciones que podrían darse en una situación de pandemia como la que se vive hoy día en términos de los casos de fin de vida? ¿Cómo entregar la información? Para poder entregar hoy día la información a la familia y disminuir sus niveles de ansiedad, las recomendaciones apuntan a, en primer lugar, identificar un familiar responsable en el grupo familiar. Alguien que pueda asumir el rol de ser el familiar con el que el equipo de salud se va a comunicar permanentemente para poder entregar la información. Ya sabemos entonces que lo más probable es que el grupo familiar más cercano del paciente que tengamos hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos no va a poder acceder a la unidad de cuidados intensivos porque va a estar teniendo sus propias medidas de protección, realizando una cuarentena preventiva, por ejemplo. Por lo tanto, es importante que al interior del grupo familiar se identifique a alguien que será quien recepcione la información que el equipo de salud desde el hospital entregue. Sin duda que una de las segundas estrategias más importantes es poder entregar información, por ejemplo, de una manera bien sencilla a través de la vía telefónica. Los familiares, si pensamos en términos generales, en condiciones basales, no en una situación de pandemia, la familia ya vive niveles de ansiedad y altos niveles de estrés derivados de la propia condición de que el paciente se encuentre en una UCI. Imaginemos el nivel de estrés y de ansiedad que pueden estar experimentando hoy esos familiares. La recomendación entonces es entregar información vía telefónica, siempre. Identificar también en el equipo de salud un interlocutor que esté previamente definido. Se sabe que con frecuencia en la visita familiar es el médico el que entrega la información. En una situación excepcional como la que viven las UCI hoy en el mundo,
podría ser el médico el que entregue la información, pero no está exento de que sea otra persona propia, parte del equipo de profesionales que trabajan en la UCI, el que realice esta entrega de información. Tener horarios claramente definidos, conocidos y respetados, para que se establezca esta comunicación. Registrar la información que se entrega. Es importante dar continuidad a la información que se entrega. Por lo tanto, quien realice la entrega de información a la familia, por el medio que sea, debe registrar el tipo de información que se entregó, de manera de ir aportando diariamente nueva información a esta familia. Y dar espacio a la familia para que tenga oportunidad durante el día para llamar a la unidad. Siempre y cuando la unidad cuente con un equipo que en el fondo pueda responder las llamadas de estos familiares que están en sus casas. ¿Qué características específicas tendría que tener la información que se entregue? La información que se entregue debe ser entregada mediante un lenguaje que sea comprensible. Evitar principalmente los tecnicismos. Ya hemos entendido que una de las principales fuentes de estrés en los familiares de los pacientes críticos está dada por las dificultades para comunicarse con el equipo de salud. Tenemos que ponernos en el lugar del otro y por lo tanto poder comprender que el familiar que está al otro lado de la línea telefónica no comprende la terminología con la que con frecuencia los profesionales en una UCI se expresan para referirse a la evolución clínica de un paciente. La información debe ser actual, debe ser precisa y responder a las preguntas que la familia tenga. Y además debe demostrar preocupación de parte del equipo de salud. Siempre además se recomienda que en el momento de entregar información se dé espacio para que la familia pueda hacer preguntas y estas preguntas deben ser respondidas. ¿Mediante qué métodos o mediante qué técnicas se puede entregar esta información? ¿Cómo entregar la información? La tecnología hoy día nos permite el uso de dispositivos electrónicos como el de la imagen, que muestra cómo un familiar se comunica a distancia con su paciente crítico. Tenemos que considerar entonces la posibilidad de realizar videollamadas, llamadas telefónicas, por ejemplo, para que el familiar pueda, si es posible, comunicarse con el paciente que está hospitalizado en una unidad de cuidados críticos. Tener presente en este momento que esto se trata de un espacio de encuentro entre el paciente y su familia, y por lo tanto el rol del profesional en una situación de encuentro como esta debe asumir un rol más bien secundario, ser un nexo entre el paciente y la familia. ¿Cómo hacer que esta familia que está lejos se sienta más segura? Algunas recomendaciones se relacionan con, por ejemplo, practicar la escucha activa. Cualquiera sea el medio de comunicación que se utilice, el profesional debe dar cuenta al paciente y a la familia, particularmente en este caso, de que se le está escuchando activamente, de que se está comprendiendo cuáles son las necesidades que ellos tienen, se está intentando entender el lugar y la posición en la que ellos se encuentran, y el equipo de salud que tiene la posibilidad de ver y de observar al paciente crítico debe ser capaz de transmitir a través de este medio de comunicación una escucha activa. Ser honestos en la entrega de información. Dar espacio para la expresión de sentimientos de temor y de angustia o de otros sentimientos que el familiar puede expresar durante una conversación. El equipo de salud y quien sea el interlocutor del equipo de salud debe dar el espacio para que este familiar exprese sus propios sentimientos de preocupación y demostrar empatía. Ponerse en el lugar de la familia que está lejos y que no puede ver a su ser querido. ¿Cómo acompañar? Tener presente entonces que, como lo hemos conversado, en una situación de pandemia como la actual, los familiares pueden verse imposibilitados por una restricción de visita total que la institución de salud establezca o porque ellos mismos se encuentran en una cuarentena obligatoria. La recomendación entonces primera es seguir las normas sanitarias establecidas por los organismos nacionales pero también internacionales y desarrollar protocolos locales que consideren dos aspectos esenciales. Primero, que establezcan si va a ser posible tener visitas de familiares a la unidad de cuidado intensivo, cuál será la frecuencia y cuál va a ser la duración de la visita. Y también establecer protocolos que consideren qué familiares van a poder acceder a esta visita. Por ejemplo, establecer que los grupos de riesgo o las personas que han tenido síntomas de enfermedad definitivamente no van a poder ser de aquellos familiares que visiten al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Estos protocolos entonces deben ser conocidos por los familiares
una vez que los pacientes se hospitalicen en las unidades de cuidados intensivos. Si el familiar puede acceder a realizar una visita de su paciente en la unidad de cuidados intensivos, entonces velar por la correcta aplicación de medidas de prevención de contagio. Esto es, la adecuada utilización del lavado de mano, la adecuada utilización y retiro de elementos de protección personal, como las mascarillas, los guantes, los delantales, y el establecimiento del distanciamiento social recomendado. Además, de acuerdo a las características de la familia, establecer entonces que a lo mejor la forma más sencilla de comunicarse con el paciente de esta familia va a ser utilizar algunos dispositivos electrónicos que la familia puede dejar en la unidad de los pacientes, si es que el paciente puede comunicarse para poder hacer un llamado telefónico, por ejemplo. Dejar en las unidades de los pacientes algunos objetos alusivos a la familia, por ejemplo, fotografías, dibujos de los niños menores, cartas de los miembros de la familia que permitan establecer y mantener el contacto con el ser querido, grabar videos o audios que el personal de salud pueda presentar y mostrar al paciente crítico en una etapa posterior ya de recuperación, leer cartas que los familiares hayan entregado, hayan hecho llegar al equipo de salud para su paciente grave en la unidad de cuidado intensivo, y desarrollar folletos informativos por parte del equipo de salud que pueden ser entregados a las familias con información precisa respecto de cómo funcionan las unidades de cuidado intensivo, cuáles son los horarios en que los familiares pueden llamar y cuáles son las vías de comunicación que se van a establecer. Pero además, podría ser preciso que esta familia requiera, como ya hemos conversado, algún tipo de apoyo psicosocial importante o algún contacto incluso con algún guía espiritual o religioso que pueda canalizar de mejor manera los síntomas de angustia, de ansiedad o de estrés que la familia está viviendo producto de la lejanía de su ser querido. Por lo tanto, las intervenciones que se implementen para poder satisfacer las necesidades de acompañamiento, de apoyo, de cercanía de los pacientes, de los familiares de los pacientes críticos, deben estar ajustadas a las necesidades de apoyo y de proximidad particulares de cada familia y haberlas conversado previamente con ellos. Particularmente ahora, ¿qué hacer frente a los casos de fin de vida? Como hemos dicho, un porcentaje menor, pero no despreciable, de pacientes COVID-19 podrían llegar a una instancia de extrema gravedad que los ponga en riesgo de vida y que incluso los lleve a una etapa de fin de vida. En estos casos, entonces, se debe tener presente la situación particular de cada país y los marcos regulatorios vigentes. En los países en general existen normas legales, judiciales, sociales, establecidas por los ministerios de salud o por los gobiernos locales que determinan cómo son implementadas las intervenciones en el caso de pacientes que están en etapa de fin de vida. Es importante que en el marco de estas recomendaciones ministeriales o gubernamentales más amplias, se desarrollen protocolos que favorezcan el cuidado y el acompañamiento de pacientes y familiares al final de la vida, de manera de poder acercar al paciente a su familia, aun cuando se encuentre en el contexto de una pandemia como la que hoy día se vive. Para ello es importante que los protocolos establezcan claramente cuándo se inicia un proceso de fin de vida, en qué condiciones, cuando un paciente se encuentra en una etapa de fin de vida. Pensar en estrategias que permitan, aun cuando el paciente se encuentre en un estado de fin de vida o en un proceso de fin de vida, pensar en estrategias que favorezcan el contacto del familiar con el paciente. Si no es posible que la familia acceda a la visita de este paciente que va a fallecer, entonces favorecer el contacto, por ejemplo, mediante una videoconferencia, siempre y cuando la familia así lo desee. Proveer al familiar de la posibilidad de tener un acompañamiento de acuerdo a su propio credo. Si la institución de salud cuenta con personal que pueda cumplir esta función, darle la oportunidad a la familia entonces de poder acceder a este beneficio. En el caso de que la familia, como se ha mencionado, no tenga la posibilidad de acceder a esta última etapa para poder acompañar a su ser querido, entonces indagar al interior del equipo de salud qué personal del equipo de salud podría estar dispuesto a acompañar a este paciente en sus momentos finales de vida y clarificar a la familia que el paciente en todo momento estuvo acompañado, de manera de dar cuenta de que su ser querido
vivió esta última etapa de su vida acompañado de un profesional de la salud. En algunas instituciones también diseñar algunas intervenciones asociadas con condolencias institucionales que puedan ser enviadas y recepcionadas por los familiares posteriormente al fallecimiento de su ser querido. Tener presente además de que en muchos países los pacientes establecen a priori algunas declaraciones respecto de cómo quieren vivir estas últimas etapas de su proceso de vida y por lo tanto tener presente la posibilidad de implementar toma de decisiones compartidas respecto de fin de vida y la implementación de medidas ordinarias y extraordinarias de acuerdo a la condición clínica y al pronóstico. Se recomienda que previo al ingreso de los pacientes a las unidades de cuidados intensivos, el equipo de salud pueda conversar con los familiares hasta qué punto y hasta qué nivel se llegará en el avance y en la implementación de medidas ordinarias y extraordinarias de soporte vital, de manera que los familiares puedan tener claridad de cuál ha sido la evolución y hasta qué punto va a ser apoyadas sus funciones vitales con medidas ordinarias y extraordinarias. Y establecer precozmente, desde el ingreso de un paciente a la UCI, como lo recomienda la literatura, la presencia en todo momento del equipo de cuidados paliativos, que pueda ir discutiendo en conjunto con el equipo de la UCI y la familia la posibilidad del inicio o el retiro, la mantención de los sistemas de apoyo de las funciones vitales. Para ir terminando, y a modo de conclusión, como bien señalamos al inicio de esta presentación, desde el momento en que se diagnostica una enfermedad cuyo tratamiento va a requerir un ingreso hospitalario, tanto el paciente como sus familiares o cuidadores primarios se ven implicados en un proceso durante el cual pueden experimentar importantes alteraciones emocionales. Hoy día, la pandemia de COVID nos pone a las enfermeras en un desafío permanente de cómo trabajar conjuntamente para poder satisfacer las necesidades de los familiares de los pacientes críticos que ingresen a una unidad de cuidados intensivos y que experimenten necesidades importantes asociadas a sus síntomas de ansiedad y estrés. Es de esperar que el trabajo conjunto de las enfermeras en las unidades de cuidados intensivos, junto con otros profesionales del equipo de salud, nos permitan observar imágenes como esta, en que a pesar del distanciamiento social, el paciente puede verse acompañado de profesionales que disminuyen su propia ansiedad, pero que también sean un nexo con su familia y puedan canalizar y disminuir las angustias y la ansiedad que la familia experimenta producto de la hospitalización de su ser querido en una unidad de cuidados intensivos. En el año de la enfermería, el legado de Florence Nightingale sigue vivo, mientras el mundo se debate con la pandemia del coronavirus. Muchas gracias.